Lucas, vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1 en adelante, pero vamos a estar hablando, como les decía, de la segunda tentación del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos, mis hermanos, para que el Señor pueda poner esta palabra, su verdad, en nuestros corazones. Cada uno, por favor, de manera personal, diríjase al Señor pidiendo esto delante del Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te damos gracias. Mis hermanos queridos, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del pecado de la autosuficiencia, ¿sí? Ese pecado que ataca nuestra identidad en Cristo, porque nos quita la bendición de confiar en Él, en su provisión, en su obra, en su plan, para imponer nuestra voluntad, nuestros planes y nuestras maneras de hacer las cosas. El pecado de la autosuficiencia lo que hace es resaltar nuestro carácter, nuestra propia humanidad, antes que el carácter de Cristo en nosotros. Desarrolla una vida independiente de Dios. Y es lo que el diablo hace con Jesucristo cuando Él pasa estos 40 días sin comer y siente hambre, porque su humanidad así se manifiesta, así como la nuestra. Y el diablo, entendimos nosotros el domingo pasado, que siempre ataca en los momentos vulnerables. También ataca en los momentos de fortaleza. Pero en los momentos de vulnerabilidad, cuando el cristiano está debilitado, es cuando el diablo aparece con mayor frecuencia y con una mayor intensidad, porque la palabra de Dios dice que Él vino para robar, matar y destruir, y no va a tener piedad con ninguno de los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, somos el blanco. El diablo va a apuntar toda su artillería hacia nosotros. Vimos también de que el diablo nos tienta en nuestras necesidades más básicas. Le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Esaú, de Jacob y Esaú? Por hambre, Esaú vendió su primogenitura, toda su bendición, por hambre, por una necesidad básica.
Muchas veces, mis hermanos, por nuestras necesidades básicas, negociamos los principios de Dios y caemos en el pecado de la autosuficiencia. Caemos en el pecado de perder la confianza en el Señor por necesidades básicas. No le estoy juzgando, hermanos. A todos nos pasa y tenemos que estar atentos. Ahora, también entendimos de que no debemos usar los dones que Dios nos da para beneficio egoísta. Si nosotros lo que recibimos del Señor, y en realidad el cristiano vive reconociendo de que todo viene de Dios, principalmente las bendiciones espirituales, pero también los materiales, hermano. Todo proviene de Dios. Si le hacemos un uso egoísta y perseveramos en ser egoístas con aquello que el Señor nos da, estamos cayendo, mis hermanos, en el pecado de la autosuficiencia. Al pensar de que todo nos pertenece y todo debe ser para nosotros, nos volvemos egoístas. Tenemos que pensar y entender, así como Cristo no negoció los principios de Dios, Él siempre tuvo a los demás en mente. Él siempre tuvo la gloria de Dios en mente, de Dios Padre. Él siempre tuvo primero al reino de Dios antes que a sí mismo. Así también, mis hermanos, cada cosa que recibimos del Señor es para usarlo en su reino, empezando por nuestra familia. Entendimos también el domingo pasado de que nuestra mayor necesidad no es material, sino espiritual. La palabra del Señor dice, Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nos da a entender de que lo esencial en nuestra vida, mi hermano, no es lo que podemos tocar, sino lo espiritual. También entendimos nosotros el domingo pasado de que la palabra de Dios es nuestra mejor arma contra la tentación. ¿Cómo el Señor Jesucristo respondió ante la tentación del diablo? Con la palabra del Señor. El libro de Efesios nos dice de que la palabra del Señor es una espada. Lo único que puede hacer frente y daño al reino de las tinieblas es la palabra del Señor. Si no conocemos, mi hermano, la palabra de Dios, si nosotros no memorizamos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra del Señor, no leemos la palabra del Señor, no tenemos con qué luchar en el reino espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. O sea que, si nosotros queremos ser efectivos, mis hermanos, no podemos ir con un revólver 9 milímetros a la guerra espiritual, sino con la palabra de Dios. Si usted hoy no le está dando tiempo a la palabra de Dios, no está orando, no está meditando en la palabra del Señor todos los días, entonces, mi hermano, usted está ignorando, no está haciendo la diferencia en la guerra espiritual. Hoy vamos a ver la tentación del poder y la gloria, el atajo que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo. Está en los versículos 5 al 8. Si podemos enfocarnos en esos versículos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez el Señor saca la espada de la palabra del Señor y dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mis hermanos queridos, después de tentar a Jesús con la autosuficiencia en la primera prueba, ahora Satanás lo tienta con el poder y la gloria de los reinos del mundo. ¿Qué haría usted, mi hermano, en el lugar del Señor Jesucristo? Si el Señor te muestra, si el diablo te muestra un poco de poder, el más mínimo que sea, enseguida caemos, mi hermano, en la tentación. No dudamos. Al Señor le mostró todos los reinos de la tierra y todo el poder de ellos. En un instante, Satanás le muestra toda la magnificencia de este mundo y le ofrece la autoridad sobre ellos a cambio de un acto. ¿Cuál es? Postrarse y adorarle. ¿Qué haría usted, hermano? Lastimosamente, muchos de nosotros caeríamos a los pies del diablo. Pero no estamos hablando de nosotros, hermano. Estamos hablando del Salvador, el poderoso, el Rey de Reyes. Piense en la tentación que le hace el diablo, porque yo quiero, mi hermano, que eso usted lleve también a su vida diaria. Es una oferta muy engañosa. Y el que no conoce la palabra del Señor va a decir, tiene razón. Satanás le presenta un camino más fácil al dominio sobre el mundo, sin la necesidad de la cruz. Y ahí es donde vemos el atajo, los caminos fáciles, los caminos más cortos. Tentadores son. Pero ¿a dónde nos lleva, mi hermano? Es como si Satanás le dijera a Jesús, ¿por qué vas a sufrir? ¿Por qué vas a ser rechazado? ¿Por qué al final vas a ser crucificado? Podés evitar todo ese sufrimiento y reinar ahora si tan solo me rindes adoración. Mis hermanos, la meta de Cristo, el final de su carrera, era sentarse sobre el trono de toda la creación. Pero para llegar ahí tenía que pasar ¿por dónde? Por la cruz. Y todos sabemos lo que eso significa. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo quiere saltar la cruz y darle toda autoridad. Ahora escúchenme, mi hermano, esto es engañoso, como todas las tentaciones del diablo son engañosas para nuestra vida. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Le dijo, no van a morir. Y nuestros representantes cayeron en su tentación, porque realmente murieron después de eso. Se sintieron morir. Era peor que morir. Fueron separados de Cristo, fueron separados de Dios. Engañoso, mi hermano, es la tentación del enemigo. Y te va a costar todo en tu vida espiritual. Probablemente tengas alguna especie de provecho material, mundano. Pero ¿de qué te vale, mi hermano, ganar el mundo y perder tu alma? Nada. Por eso, mi hermano, debemos entender nosotros de que la oferta de Satanás siempre trae consigo engaño y trae un costo muy alto. Y esto les digo para que ustedes puedan analizar, mi hermano, poner en una balanza si obedecer a Dios o obedecer a nuestro enemigo. Jesús es el Rey legítimo del universo. Y el diablo le dice, yo te voy a dar la autoridad. Pero ¿cómo el diablo va a darle autoridad al que es Rey de todo el universo? Veamos lo que dice el libro de Colosenses. Luego vamos a volver otra vez a Lucas. Abrimos la Biblia en el libro de Colosenses.
Capítulo 1, versículo 16, por favor, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí? Los seres espirituales, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y dice la última frase, para Él. El diablo estaba atacando la identidad de Cristo en un momento de debilidad. Mis hermanos, no se olviden que Él pasa por esta prueba con un hambre terrible. El cuerpo estaba debilitado, el espíritu estaba fortalecido. El Señor acababa de ayunar, orar, pasar tiempo con el Padre. Pero cuando el cuerpo está debilitado, ahí también, mi hermano, estamos vulnerables. Aquí también aprendemos, mis queridos hermanos, de que no debemos descuidar las disciplinas espirituales que nos llevan a acercarnos más a Dios. Ayunar, leer su palabra, orar. Es una combinación que fortalece al cristiano. Yo les recomiendo, hermano, aunque sea una vez a la semana, aunque sea un mediodía, ayune. Pero ayune no para bajar de peso, ayune para acercarse a Dios. Y si eso le lleva a bajar de peso, genial. Pero ayune con oración, ayune con la palabra de Dios. Ojo, tenga también una supervisión médica si es que comer o no comer por mucho tiempo le va a crear un problema. Hágalo prudentemente. Lo que quiero decir, mis hermanos, es de que en ese momento de vulnerabilidad, imagínense la prueba tremenda de nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo le dice, no sos vos, soy yo el que manejo el mundo. Yo soy el que hago todo eso. Y yo te puedo dar a vos. Me imagino el Señor Jesucristo en su pensamiento, Él trata de darme algo que es mío. ¿Se dan cuenta, mi hermano, cómo el engaño del diablo? Y es tan astuto que a veces nos hace creer lo contrario. Sí. A veces, hermano, Él te hace creer de que algo tuyo ya le pertenece a Él. A veces te hace creer de que vos perteneces a Él, cuando Cristo ya pagó por tu vida. A veces te hace creer de que el Señor se olvidó de vos y de que Él es el que te está atendiendo. Muchas veces sucede eso, hermano. El Señor no cae en ese engaño, pero sabía que su camino al trono debía pasar por la cruz, no por compromisos con el diablo. Atiendan, mi hermano, cuando son tentados con caminos fáciles, con atajos. Atiendan, hermano. Por favor, atiendan. Porque las cosas fáciles muchas veces traen un precio muy alto. Y queremos las cosas fáciles. Queremos los atajos. Somos así. Pero en lo espiritual no hay atajo, hermano. En lo espiritual no hay atajos. No hay caminos fáciles. El camino al cielo nos debe llevar a tomar la cruz de Cristo. Él ya sufrió todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Pero hoy nos toca a nosotros morir a nuestro propio ser
a mí mismo, para que Cristo viva en nosotros. Pablo decía, crucificado soy con Cristo. Yo ya morí en esa cruz. Ahora soy una nueva persona. Pero mis hermanos, todos los días debemos luchar contra el pecado. Satanás siempre te va a ofrecer atajos atractivos, pero siempre con este precio: desobedecer a Dios. Siempre, hermano. Ese es su objetivo. Ahora, Satanás afirma que el poder de los reinos le ha sido entregado, lo que estábamos diciendo, y que Él lo da a quien Él quiere. Cierta autoridad tiene el diablo. ¿Por qué? Porque hay gente que Él puede manejar. Pero esta autoridad debemos nosotros entender de que es limitada y es permitida por Dios. ¿Por qué el Señor permite esto? Es difícil responder a esa pregunta, ¿verdad? Pero hay gente que le rechaza al Señor y hay gente que vive para el Señor. Y esa gente que le rechaza al Señor está a merced del diablo y está para su uso. Y generalmente es para ir en contra del pueblo de Dios. Pero lo que nosotros debemos entender, mi hermano, es de que Él no es un dueño legítimo. Él es un usurpador. Ahora, el Señor no se pone a conversar. No se pone a conversar con el diablo, como lo hizo Eva en el Edén. Eva se puso a conversar ahí. ¿Y Adán dónde estaba? Tenía que cuidarle a su esposa. Cuidarle de que no caiga en la tentación. Cuidarle de que no avance en la tentación. Él se puso un lente negro bien grande y se hizo del ñembota. O ñemo lentejú. Como que él no ve nada. Como que ella es independiente. Ella puede hacer lo que sea. Y es cierto. Pero el esposo debe orar por su esposa. El esposo debe velar porque su esposa crezca en la fe. Amarle significa estar pendiente de ella, de su espíritu, de sus necesidades espirituales y también de aquellas que son necesidades físicas. Pero a diferencia de Adán y Eva, el Señor no se pone a conversar con el diablo. Él le dice: vete de mí, Satanás, vete. No quiero conversar contigo, no quiero tener nada contigo, no quiero tener ninguna relación, ningún intercambio de palabras. Vete de mi vida, dice el Señor. Es tajante, es directo, no se pone a negociar, no se pone a escucharle al diablo, porque dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra del Señor, Él le corta la conversación al diablo, o le corta el argumento al diablo. Si nosotros no conocemos, hermano, la palabra del Señor, ¿qué le vamos a decir al diablo? ¿Qué le vamos a responder al diablo en la tentación? Lo mismo que Eva. Lo mismo que Adán y Eva le vamos a decir. Puede ser que sea así. Tenés razón. Algo de razón tiene. Y ahí, mi hermano, ya estamos cayendo en la tentación. Pero si conocemos la palabra del Señor, vamos a poder hacerle frente a la tentación. Su respuesta, mi hermano, nos enseña que la adoración solo le pertenece a Dios. No podemos negociar con el pecado ni buscar la gloria por caminos torcidos. Cuando el diablo te tiente, mi hermano, usa la palabra del Señor. No desobedezcas. Usa la palabra del Señor. Ahora, para ir terminando, quiero ver y recapitular algunas enseñanzas que vemos en este pasaje. Quiero recordar, mis hermanos, de que la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación sí es pecado. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre sin pecado, inocente, pero fue tentado.
significa que la tentación no es pecado, pero caer en ella sí. Ahora, ¿cuáles son algunas aplicaciones? El diablo siempre te va a ofrecer atajos atractivos, pero falsos. La tentación de obtener cosas, logros, títulos, ascensos, promociones, dinero, poder, reconocimiento, éxito, pero sin pasar por el proceso de obediencia a Dios. ¿Sí? Siempre va a tratar de proponerte un negocio bajo la mesa, como se dice. Entre nosotros nomás te va a decir. Y eso es real, hermano, en tu vida. Tenés que analizar, mi hermano, tu actuar en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tus relaciones con otras personas, con conocidos y desconocidos. Y decirle, no, hermano, yo no puedo caer en esto. No es correcto, no es ético, bíblicamente hablando. Yo sirvo a mi Dios. Yo no quiero este tipo de cosas si el costo es desobedecer a Dios. No puedo. Muchas veces el diablo nos tienta con soluciones rápidas que comprometen tu fe, hermano. Otra cosa es de que el mundo ofrece gloria pasajera, pero solamente Dios da la gloria eterna. Jesús rechazó el dominio inmediato de los reinos porque su meta no era solo reinar en la tierra, sino redimir a la humanidad. Debemos recordar, mi hermano, que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en la eternidad de Dios. ¿Querés buscar soluciones rápidas? ¿Querés buscar gloria aquí mundana? ¿Reconocimiento mundano? ¿Querés solamente tener aquellas cosas que este mundo te puede ofrecer? La única recompensa que vas a recibir es esto, hermano. Acá, sobre tu hombro, te van a dar una palmadita y van a decir, qué capo que sos, qué bueno que sos. Otro más joven te va a decir, yo quiero ser como vos cuando sea grande. Y eso es todo, hermano, lo que vas a recibir. Nada más. Vacío va a quedar tu vida. Porque solamente el Señor te da la gloria eterna. Y lo que podemos hacer para el Señor, para su reino, eso, mi hermano, es lo que realmente va a acumular tesoros en el cielo, a tu nombre. También aprendemos, mi hermano, que no podemos adorar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos, hermano. No puedes darle tu lealtad al mundo y a las cosas mundanas y pretender serle fiel a Dios también. No hay eso, hermano. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Porque va a terminar amando más a uno que al otro. Si te enredas en darle tu lealtad al mundo y también serle fiel a Dios, en algún momento, hermano, el mundo te va a arrastrar y te va a llevar, hermano, y te vas a apartar del Señor, y a eso se llama apostasía. Vas a ser un apóstata. Así es, hermano, así funcionan las cosas. Varias veces señoritas cristianas se acercan a mí y me dicen, pastor, pero yo ni le amo, yo le voy a cambiar, yo le voy a convertir. ¿Saben qué sucede en esos momentos, en esas situaciones? Esta señorita termina dejando la iglesia, termina dejando su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el no creyente, el incrédulo la arrastra, hermano, le lleva por ahí. Y eso sucede, hermano, cuando queremos nosotros coquetear con el mundo y también serle fiel a Dios. No hay eso, hermano. El mundo va a terminar arrastrándote. La adoración, mi hermano, a Dios requiere exclusividad. No podemos servir a dos señores, dice su palabra. La tentación de Satanás no era simplemente inclinarse, sino someterse a otro señorío.
Y eso es lo que el diablo te ofrece en cada tentación. Otra vez, mi hermano, se repite la misma lección de la tentación anterior. La palabra de Dios es tu mejor defensa, hermano. Jesús enfrentó la tentación con la Escritura. Debemos conocer la Biblia y usarla para resistir los engaños del enemigo. Si no, mi hermano, vas a ser un caramelito para Satanás. Dulce. Vas a ser un chocolatito en su boca. ¿Entienden a qué me refiero? No, hermano. Nosotros tenemos que ser algo amargo en la boca del diablo. Si él quiere venir a devorarnos, que termine escupiéndonos otra vez, porque ya desde la boca le estamos provocando incomodidad. Mis hermanos queridos, sigamos a Cristo. Todo comienza con tu relación con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasás en la oración? ¿Cuánto tiempo pasás meditando en la palabra del Señor? No se trata de leer solamente. Se trata de meditar, hermano. ¿Cuánto de la enseñanza del Señor guardás en tu corazón? ¿Cómo recibís su palabra? ¿Cómo te preparás para adorar al Señor, para recibir la predicación? Todo eso, hermano. No vayas a pensar, a mí la predicación hace rato ya no me toca. Generalmente, cuando escucho eso en los hermanos, no de esta iglesia, gracias a Dios todavía no escuché acá, pero cuando escucho eso de otros hermanos, me doy cuenta de que realmente el problema no está en el predicador, no está en el pastor de ellos, sino está en la persona misma. ¿Cómo yo me preparo para recibir la palabra del Señor? ¿Cuál es tu actitud acerca de la palabra del Señor? Todo esto comienza con eso. Y el resultado es la resistencia a la tentación. No vayas a esperar a enfrentarte a la tentación para prepararte para la tentación. Eso no es sabio. Debemos prepararnos antes. Y en la tentación vamos a ver de qué estamos hechos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos lleva a adorarte solamente a ti, Señor. Nuestra adoración es tuya. Oh Dios Santo, todo engaño que el diablo ha formado en nuestros corazones, te pedimos, Señor, que sea quitado, Padre, por tu gran poder, porque nosotros no podemos, Señor. Para nosotros algunos engaños parecen grandes verdades. Oh Dios Santo, somos tan vulnerables, Señor. Pero tu Espíritu Santo nos fortalezca en esta mañana y nos limpie, nos purifique, Señor, de toda maldad y de todo engaño arraigado en nuestros corazones. Oh Señor, que nuestra fidelidad y nuestra lealtad sea solamente a ti, Señor. Que no tengamos miedo, Padre Santo, de sufrir por Cristo, de ser rechazado por Cristo, Señor. Que no tengamos miedo, Padre Santo, de perder todo por Cristo. Que nuestro miedo sea, Señor, desobedecerte, Padre. Que ese sea nuestro peor miedo, Señor. Desobedecerte. Que sea, Padre Santo, terror para nosotros, Padre. No teman a aquel que puede solamente dañar el cuerpo. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Teman a aquel que da la vida y a aquel que puede quitarla. Oh Señor, el temor de Dios, el temor reverente, hoy invada nuestro ser, Señor. Ese temor que es resultado del amor que tenemos hacia ti. Que venga, Señor, y inunde nuestro ser.
nos conquiste, Señor, cada rincón de nuestra vida, de nuestro ser. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás, dice su palabra. Que todo, mi hermano, mi hermana, en tu vida sea un acto de adoración al Señor, un acto de servicio al Señor, y que nunca negocies tu fidelidad y lealtad al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Solo, Señor, con tu Espíritu podemos, Señor, nosotros llegar a esto, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser atraídos por los caminos fáciles, por los atajos en esta vida, Señor. Porque si algo nos ha de costar, eso traerá honra, Señor, a tu vida, a tu nombre. Y nuestro propósito, Señor, es glorificarte, Padre. Te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a decir juntos el credo que resume nuestra fe como respuesta a la verdad del Señor. Juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Mis hermanos, en esto creemos. Por eso obedecemos la palabra del Señor.